Necesito el dinero mañana, ordenó Mihaya, entregándome la deuda de $500,000 de su esposo. Y no llegues tarde, agregó. Solo sonreí. STB. 4 horas después, estaba en el aeropuerto. Cuando llegaron a recoger el dinero, encontraron la puerta cerrada con llave y una caja. La abrieron y gritaron: «Han traición, venganza, justicia, han comienza». Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El timbre sonó 3 veces seguidas, cada campanada más insistente que la anterior. Dejé mi Bourbon y los informes trimestrales, ya sabiendo quién estaba en mi porche. A través de la ventana del estudio, vi su Tesla Model S blanco brillando bajo las luces de seguridad. Emily solo tocaba así cuando necesitaba dinero. Caminé por el vestíbulo de mármol, pasando por las fotos familiares que de repente parecían artefactos de la vida de otra persona. Emily a los 5 años, sin sus dientes frontales. Emily a los 18, en la graduación de la escuela secundaria. Emily a los 28, el día de su boda. Cada imagen ahora parecía burlarse de mi ingenuidad. Ella estaba ahí con esa sonrisa forzada, la que ya no llegaba a sus ojos. Brandon estaba detrás de ella, mirando su teléfono con la intensidad de un hombre revisando acciones o puntajes. Ninguno de los dos parecía particularmente feliz de estar allí. Papá Emily me rodeó con los brazos, sosteniéndome un poco más de lo necesario. El abrazo se sintió calculado, como si estuviera depositando una moneda emocional para retirarla más tarde. Brandon pasó sin saludar, sus zapatos de diseñador haciendo clic contra el mármol mientras se dirigía directamente hacia mi silla de cuero, a mi silla. Lo seguí hasta la sala, notando cómo Emily ajustaba nerviosamente las correas de su bolso de diseñador, el de $5,000 que le había comprado la Navidad pasada. Brandon ya había extendido documentos por mi mesa de café, como si estuviera dirigiendo una reunión de junta. Emily se acomodó en el borde del sofá, sus dedos encontrando el collar de perlas que le había regalado para su 30 cumpleaños. Siempre lo tocaba cuando estaba a punto de pedir algo. «Te ofrezco algo, agua, vino». Ofrecí, aunque la hospitalidad era lo último que sentía. «Vamos al grano». Brandon no miró hacia arriba mientras organizaba sus papeles. «Tenemos una situación...» Robert. Ni siquiera el cortesía de señor Mitchell ya. Apreté el vaso de bourbon con más fuerza y conté hacia atrás desde 10, una técnica antigua para el manejo de la ira que rara vez funcionaba ya. La voz de Emily subió de tono. «Papá, sabes que no vendríamos a ti a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre has dicho que la familia es lo primero. Y somos familia. ¿Qué pasó con la propiedad de inversión en Round Rock?» Mantuve el tono neutral, aunque mi mandíbula ya había comenzado a apretar como siempre. Brandon finalmente levantó la vista, su expresión sugiriendo que había preguntado sobre algo de la antigüedad. «Correcciones del mercado, un contratiempo temporal, pero no es por eso por lo que estamos aquí». El anillo de boda de Emily giró alrededor de su dedo, el anillo de su abuela. En realidad, el de mi madre. El giro era su indicio cuando mentía, lo había sido desde los 12 años, cuando negó haber roto la porcelana de Margaret. La cosa es, Emily comenzó, luego se detuvo, y comenzó de nuevo. Brandon ha estado trabajando tan duro en esta nueva aventura, una startup tecnológica, muy prometedora, revolucionaria de hecho. Interrumpí. El reloj de pie en la esquina marcó 3 largos segundos de silencio. El perfume de Brandon, algo caro y excesivo, se mezclaba con las notas de roble y vainilla de mi bourbon. El tacón de Emily hizo clic contra el suelo de mármol en un ritmo nervioso. «Realmente no es tanto para alguien con tus activos», dijo Brandon, recostándose en mi silla. El cuero crujió bajo su peso, un sonido que siempre había sido solo mío, hasta esta noche. «Menos 500,000 lo necesitamos en nuestra cuenta antes del mediodía de mañana». La habitación se inclinó ligeramente. Mi migraña, la que siempre comenzaba detrás de mi ojo izquierdo en tiempos de estrés, empezó su latido familiar. «Menos 500,000 no. 50,000 ni siquiera. 100,000 $500,000. Entregado con la misma casualidad con la que se pide comida para llevar a Neso». Comencé y luego me detuve. Recuerdos llegaron sin ser llamados enseñándole a Emily a andar en bicicleta en el Parque Silke. Su graduación universitaria en Hood, acompañándola por el pasillo en el Four Seasons. ¿Había existido esa niña alguna vez? ¿O la había imaginado yo? «Papá, no pediríamos si tuviéramos otra opción». A los dedos de Emily pasaron de sus perlas a secarse los ojos. Aunque noté que no había lágrimas reales. «La hipoteca, las escuelas de los niños, ¿sabes lo caro que se ha puesto todo?» Lo sabía. Yo pagaba esas escuelas directamente. 15,000 por cada niño por semestre en este Andrews. La hipoteca de su casa en Westlake.
para la que yo había cubierto el pago inicial. 200,000 que fueron una ayuda puntual hace 3 años. Brandon se levantó, caminó hacia mi bar sin invitación y se sirvió 3 dedos de mi Macallan de 25 años. No estamos tratando con gente de banco. Rob and Son, individuos serios. Me gustaría que esto no afectara tu reputación en el club de campo o en los concesionarios. La amenaza flotaba en el aire como el perfume de Brandon, obvia, abrumadora y nauseabunda. Mi presión arterial subió. La migraña explotó detrás de mi ojo y recorrió mi cráneo. La habitación giró ligeramente y me aferré al manto para darme apoyo. Papá, te vis pálido, dijo Emily. No con preocupación, sino con cálculo, como si estuviera midiendo mi debilidad para sacar el máximo provecho. Fue entonces cuando dijo las palabras que cambiaron todo. Si mamá estuviera viva, estaría avergonzada de cómo nos estás tratando. Las palabras colgaron entre nosotros como una espada. Emily sabía exactamente lo que estaba haciendo. Margaret y yo nos habíamos divorciado hacía 10 años. Pero Emily seguía utilizando su memoria siempre que le convenía. Olvidaba que Margaret vivía felizmente en Houston con su nuevo esposo. Olvidaba que me había advertido sobre la manipulación de Emily. En la versión de Emily de la historia, Margaret era una santa que habría abierto su chequera sin cuestionarlo. Tu madre, Dij lentamente, te habría dicho que consiguieras trabajo. Brandon soltó una risa desde mi bar, aún sosteniendo mi whisky como si lo hubiera ganado. Trabajos. Soy un emprendedor. Roban, yo creo empleos en 3 startups fallidas en 5 años. Un desastre de criptomonedas del que le había advertido la Navidad pasada. La firma de consultoría que nunca consultó a nadie. Las financié todas, una por una. Viendo cómo el dinero desaparecía en las delirantes fantasías de grandeza de Brandon, te perdiste el recital de Sophie. El mes pasado, cambió de táctica Emily, su voz temblando con un dolor fabricado, y el torneo de fútbol de Max. Pero tienes tiempo para tus informes trimestrales. Esos informes trimestrales mantuvieron a sus hijos en escuelas privadas, mantuvieron cargado su Tesla, mantuvieron respetable su dirección en Westlake, pero no dije eso. En lugar de eso vi cómo el rímel de Emily corría en 2 perfectas líneas. Claramente había ensayado esta actuación. Déjame entender esto. Solté el manto poniéndome de pie, a pesar de la migraña. Necesitan 500,000 para mañana al mediodía. ¿Para qué exactamente? Brandon y Emily intercambiaron una mirada, la clase de miradas que las parejas casadas perfeccionan durante años de engaños coordinados. Brandon dejó mi whisky y regresó a la mesa de café, hojeando papeles con el ritmo inconsciente de alguien acostumbrado a manejar cartas o fichas. Oportunidad inmobiliaria, dijo, urgent. No podemos dejar pasar esta ventana. Acabas de decir que perdiste dinero en bienes raíces en Round Rock. Eso fue diferente. Los nudillos de Brandon se blanquearon mientras agarraba uno de los documentos. Esto es criptomonedas. Quiero decir, esto es una apuesta segura. El desliz fue pequeño pero significativo. Cripto, no bienes raíces. El mismo error que les costó 200,000 hace 8 meses. Mi mano izquierda comenzó a temblar. Un nuevo desarrollo en mi 60 anel. La metí en mi bolsillo. El teléfono de Emily vibró. Miró rápidamente. Escribió algo y luego lo puso boca abajo. Papá. Te hemos apoyado en tantas cosas. Cuando tú y mamá se divorciaron, ¿quién estuvo a tu lado? Cuando la economía se desplomó en 2020, ¿quién ayudó a mantener los concesionarios funcionando? Estuviste en Cabo todo ese verano, le recordé. Lo publicaste todos los días en Instagram. Eso no es justo. La boda. Empecé a enumerar, mi voz firme a pesar de la rabia creciente. 100,000 en el pago inicial de la casa, 200,000 en la primera startup de Brandon, 150,000 en la segunda, 80,000 en la tercera. Eso es historia antigua, interrumpió Brandon, poniéndose de pie tratando de usar su ventaja de altura. Estamos hablando de nuestro futuro, el futuro de tus nietos, los nietos cuya matrícula pagué directamente en Andrews. Emily también se levantó, sosteniendo su teléfono. La foto puesta de manera estratégica de su infancia, la de nosotros en SeaWorld cuando tenía 7 años, apareció de repente sobre la mesa de café. La había traído como un accesorio. No son solo deudas, Rob. Brandon dio un paso más cerca, lo suficiente para que pudiera ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda. Estas son obligaciones. Personas serias con consecuencias serias para mañana al mediodía, o las cosas se complican para todos. Tu reputation, los concesionarios, esa bonita membresía en el club de campo. ¿Me estás amenazando en mi propia casa? Mi voz bajó a un susurro apenas audible. Estamos siendo honestos sobre la realidad, dijo Emily, pero su voz vaciló. Nunca me había visto tan enojado, tan controlado. Papá, por favor. Necesitamos esto mañana, al mediodía. Eso no es negociable.
A la habitación se sentía sofocante a pesar del aire central funcionando. Mi migraña retumbaba con cada latido del corazón. El perfume de Brandon parecía espesar el aire. Las lágrimas calculadas de Emily habían borrado su maquillaje de ojos, convirtiéndolo en algo casi teatral. Los miré a ambos. Mi hija que se había convertido en una extraña. Su esposo, que nunca pretendió ser otra cosa que un parásito en el reloj de pie, dio 9 campanadas. Afuera, el suburbio de Austin continuaba con sus rutinarias y tranquilas noches. Ajeno a la destrucción familiar que ocurría en mi sala, está bien, salió la palabra, plana, agotada. Mañana, ahora vayan. Emily malinterpretó mi agotamiento por capitulación. Se apresuró hacia mí, con los brazos extendidos para otro abrazo. Retrocedí, dejando que sus brazos cayeran vacíos. Brandon extendió su mano para un apretón, apretando demasiado fuerte, estableciendo una dominancia que nunca había ganado. Sabíamos que lo entenderías, dijo Emily, recogiendo su bolso de diseñador y su foto puesta. La familia primero, ¿verdad, papá? Salieron sin decir una palabra más. La mano de Brandon posesivamente en la parte baja de la espalda de Emily, guiándola como una ficha de casino que acaba de ganar. Me quedé en la puerta, observando cómo su Tesla de color vino se desvanecía por la calle. Las luces traseras desaparecieron al doblar en la esquina hacia Westlake Drive. Esperé exactamente 5 minutos después de que sus luces traseras desaparecieran antes de hacer la primera llamada. James Walker contestó en el segundo timbre, a pesar de la hora tardía. 25 años de amistad y asesoramiento legal significaban que conocía mis patrones. Nunca llamaba después de las 9 a menos que algo estuviera realmente mal. Finalmente cruzaron la línea, ¿verdad? Su voz no llevaba sorpresa, solo resignación. Mañana al mediodía, dijeron, como si fuera un cajero automático con un límite de retiro. ¿Ya lo excedieron? El papeleo de la transferencia de la casa ya está archivado, dijo James en escuché papeles moverse de su lado. Ellos aún no lo saben. El nombre de Emily nunca estuvo en esa escritura. Recuerda, insististe en mantenerla a tu nombre cuando pagaste el pago inicial. ¿Qué hay de Margaret? Pregunté, caminando de vuelta por mi casa, viéndola de manera diferente ahora. No como un hogar, sino como un escenario para la última actuación de esta noche. Ella espera tu llamada. Dice que ya era hora de que dejaras de habilitarlos. Colgué y me dirigí inmediatamente a mi oficina en casa. La migraña había cambiado de dolor explosivo a una claridad fría. Mi laptop se abrió a una confirmación de correo electrónico de hace 3 semanas, Ambilla Las Palmas, Costa Rica, del 17 de marzo al 17 de abril. Tu reserva está confirmada en el viaje de planificación de jubilación. Ahora cumpliría un propósito diferente. La MIA, American Airlines, navegando por el sistema automatizado con una eficiencia practicada. El vuelo de la mañana podría reprogramarse para las 6 a 4 o las 5 de la mañana en primera clase aún disponible. Un pasajero en mi caja fuerte en casa se abrió con una combinación que nunca había compartido, ni siquiera con Emily dentro, organizada en carpetas etiquetadas. Yacían 20 años de documentación financiera. Cada cheque, cada transferencia bancaria, cada préstamo, el acuerdo firmado de Brandon de diciembre de 2023, prometiendo que esta sería la última solicitud. Las publicaciones de Instagram de Emily del año pasado, impresas y fechadas, mostrando su estilo de vida lujoso mientras afirmaban estar en la pobreza. Compras en El Domain Siana Sanucci. Viajes de fin de semana a Nopa. Encontré una caja vieja de Amazon en el garage, común y nada destacable. Dentro, organizados con la precisión de un abogado, coloqué 3 juegos de documentos. Primero, la escritura de su casa. Segundo, el historial completo del préstamo. $847,000 en 8 años, meticulosamente documentados. Tercero, los avisos legales que James había preparado meses atrás. Esperando que nunca los necesitáramos al fondo, coloqué una memoria USB con las grabaciones de seguridad de esta noche. Las cámaras que había instalado después de un robo hace 2 años habían capturado todo. Las lágrimas ensayadas de Emily y las amenazas de Brandon. Su manipulación coordinada en la parte superior. Coloqué una sola nota. Querías el dinero mañana. Esto es lo que realmente vas a recibir. El embalaje tomó 30 minutos. 2 maletas llenas de ropa de peso tropical, documentos esenciales, medicamentos. Mi gerente de concesionarios, Jake, recibió un breve correo electrónico. Emergencia familiar. Tú estás a cargo. Los detalles seguirán. Me quedé en el pasillo mirando el retrato familiar que tomamos hace 5 años en Laguna Gloria. La sonrisa de Emily se veía genuina entonces. O tal vez solo quería creer que lo era. Levanté el pesado marco de la pared, lo giré hacia atrás y lo colgué nuevamente. La parte posterior del lienzo vacío parecía, de algún modo, más honesta. En mi habitación, quité mi anillo de la Universidad de Texas. El que Emily solía jugar con él cuando era niña, pretendiendo que algún día lo usaría. Lo puse en la caja con todo lo demás. La migraña había desaparecido por completo.
ahora, reemplazada por algo más cercano a la anticipación. Mi teléfono mostraba 3 mensajes de texto de Emily. Los borré sin leer. Brandon había llamado 2 veces, probablemente para reforzar el plazo de mañana. Los mensajes de voz podían esperar para siempre. Hice una llamada más. Esta vez a Margaret en Houston. Contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Robert James me llamó. ¿De verdad vas a hacer esto? Debería haberlo hecho hace años. Ella es nuestra hija. La voz de Margaret llevaba tristeza, no juicio. Pero ya no es la hija que criamos, ¿verdad? No, Louise. El lugar, en Costa Rica, estarás seguro allí. Es unas vacaciones, una larga. Jake puede manejar los concesionarios. Los abogados pueden encargarse de todo lo demás. Margaret estuvo en silencio por un momento. ¿Sabes? Ella intentará encontrarte. Q&A. Para cuando descubra lo que realmente hay en esa caja, yo estaré tomando café en la playa, decidiendo si alguna vez regreso. Nos despedimos sin sentimentalismo. Margaret entendió lo que Emily se había convertido. Tal vez antes que yo. Las madres siempre lo saben. A las 11:30 de la noche, estaba en mi cocina oscura, bebiendo agua y estudiando el refrigerador cubierto con los dibujos de mis nietos. Figuraos gipalitus etiquetados abuelo y yo pescando en el lago Travis. Un dibujo a crayón de mi concesionarios con el trabajo del abuelo escrito debajo. Con cuidado, quité la imagen de la pesca, la doblé y la guardé en mi billetera. Los niños no eran responsables de las decisiones de sus padres. Coloqué la caja en la mesa del porche donde estarían seguros de verla. La cámara del timbre capturaría su reacción cuando la abrieran al mediodía, esperando un cheque y encontrando en su lugar la completa destrucción de sus ilusiones. La alarma estaba programada para las 4:30 de la mañana en 6 horas, hasta que comenzara mi nueva vida. 6:30 hasta que la suya se desmoronara. La alarma atravesó la oscuridad exactamente a las 4:30 de la mañana, sin botón de repetición. Sin dudas. Mi Antrin durante 32 años en reuniones matutinas de concesionarios para despertarme al instante. Y hoy, esa disciplina sirvió a un propósito diferente. La cafetera comenzó a funcionar ya programada la noche anterior. Café colombiano tostado oscuro, el tipo que Emily siempre se quejaba de que era demasiado fuerte cuando todavía venía a desayunar. La taza de cerámica calentó mis manos. Un regalo de aniversario de ella. Hace 10 años, cuando todavía recordaba tales fechas, a través de la ventana de la cocina, el horizonte de Austin comenzaba su lento despertar. Los edificios de oficinas iluminándose piso por piso, mientras la mayor parte de la ciudad seguía dormida. Me moví por mi casa con precisión deliberada, documentando cada habitación como un detective en una escena del crimen. El dormitorio principal aún mantenía el retrato de la madre de Margaret. Emily siempre lo había querido, pero nunca lo pidió lo suficientemente bien como para recibirlo. Su habitación de la infancia, convertida desde hace mucho en una oficina, aún mostraba sus trofeos de la escuela secundaria, campeona estatal de debate, Sociedad Nacional de Honor en la hija que crié frente a la extraña que me pidió dinero hace 12 horas. El área de la piscina se veía serena con la luz pre-dawn. Le enseñé a Emily a nadar allí, salpicando sin miedo a los 4 años. El pasado julio, Brandon se emborrachó en nuestra celebración número 4. Cayó completamente vestido en la piscina, luego me culpó por la ubicación de la piscina. Incluso entonces, escribí el cheque para su reloj de diseñador arruinado. El Bentley rugió a la vida en el garage. Lo elegí sobre el Tesla. Brandon tenía demasiados recuerdos en ese auto, demasiadas suposiciones sobre la herencia. Las calles de Westlake Hills estaban vacías, excepto por los camiones de basura que comenzaban sus rutas del sábado. Pasé por el vecindario de Emily, cada casa oscura, tranquila. Estaban durmiendo, probablemente soñando con formas de gastar mi dinero. La radio tocaba rock clásico, y Take It Easy de los Eagles llenaba la cabina. La ironía no se me escapó. En la intersección de Bocave y Walstalton, consideré llamar a Margaret, pero decidí no hacerlo. James manejaría esa conversación mejor que yo. Mopac se extendía adelante, casi vacío. Pasé 3 de mis concesionarios, sus lotes llenos de inventario que pronto serían responsabilidad de Jake. La ubicación principal aún tenía mi foto en el vestíbulo. Eso necesitaría un cambio. Cerca de Fifth Street, noté el bar favorito de Brandon, el Velvet Room, donde se congregaban sus conexiones de juego, donde realmente comenzó todo este desastre. La construcción en Congress obligó a un desvío por Second Street. La ciudad en la que construí mi negocio durante 3 décadas se veía diferente en la oscuridad antes del amanecer, como un escenario que se está preparando para una obra a la que ya no asistiría. La oficina de James ocupaba el piso 42 de la Frostbank Tower. A las 5:30 de la mañana, el edificio estaba mayormente vacío, excepto por la seguridad y los obsesivamente ambiciosos. James esperaba en la sala de conferencias con Sofía Chung,
su paralegal. Los documentos estaban extendidos sobre la mesa de caoba con precisión militar. Una caja de donas de Krispy Kreme estaba en el centro. Nuestra tradición para grandes acuerdos desde 1999. Te ves sorprendentemente descansado, observó James, deslizándome el poder notarial a través de la mesa. La primera buena noche de sueño en meses. Firmé con la pluma de fuente de mi padre, la que Emily no sabía que existía. Alcance limitado, veo. Vencimiento en 60 días, solo transferencias de propiedad y reestructuración financiera. No puedo dejar que venda sus órganos después de todo. Su intento de ligereza no tuvo éxito. Ambos sabíamos que esto era una cirugía necesaria, no venganza. Sofía presentó la documentación de propiedad con eficiencia clínica. Lo interesante, señor Michelis, el momento. La transferencia se ejecutó ayer a las 4 de la tarde, antes de que vinieran a mi casa, 3 horas antes. La casa de Emily ha sido legalmente suya desde que firmó esos papeles en 2020. Nunca leyó más allá de la segunda página. La ironía era perfecta. Mientras Emily estaba conduciendo a mi casa para exigir dinero, ya había perdido su Mayo R activo. La casa de la que siempre hablaba en Instagram, el símbolo de su éxito, nunca había sido realmente suya. El bloqueo financiero, Priga, ejecutado a la medianoche. Cuentas conjuntas congeladas. Las tarjetas de crédito a tu nombre suspendidas. La matrícula de los niños sigue en pago automático hasta diciembre. No los estamos castigando. James sacó otro expediente más grueso que el resto. La opción nuclear, como discutimos. Dentro había transcripciones de los mensajes de texto de Emily a sus amigos llamándome un cajero automático ambulante y demasiado patético para decir que no. El pagaré firmado por Brandon de 2023, jurando que esta sería la última vez. La memoria USB con las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Toda su actuación capturada en alta definición. El prenupcial que Brandon firmó, continuó James, incluye una cláusula de adicción al juego. Página 47, subsección 3. Él no lo sabe. Su abogado estaba demasiado borracho para leer tan lejos. Apareció en la firma oliendo a bourbon a las 2 de la tarde. Sofía parecía incómoda. Señor Mitchell, esto es notablemente completo. 5 años de preparación. Respondí. Seguía esperando no necesitarlo. James sacó una caja de Amazon idéntica a la que había dejado en mi porche. Seguro. Si ella no encuentra la tuya, esto va a su oficina el lunes junto con esto. Revelo Photos. Brandon en el casino la semana pasada. La marca de tiempo clara. Las pérdidas visibles en su rostro. Margaret lo sabe. Priga lo sabe desde hace meses. Ayudó a documentar todo. Está tan cansada de habilitar a Emily como tú. La propiedad en Costa Rica, comprada a través de la entidad de las Caimán, completamente protegida. Incluso si Emily se vuelve ambiciosa con los abogados, no puede tocarla. Firmé el último documento, mi mano temblando ligeramente al firmar la terminación del fondo fiduciario de Emily. 20 años de planificación para su futuro, disueltos con la firma. James notó el temblor. Bourbon hizo un gesto hacia el cajón de su escritorio. Otra tradición. No, necesito una mente clara para el vuelo. A las 6 de la mañana en punto. Me levanté y estreché la mano de James en su apretón. Transmitió comprensión, simpatía y determinación. El ascensor descendió solo, cada piso marcando distancia de mi antigua vida. El ballet ya tenía mi Bentley en marcha. Leon Trujillo unbilled de $100 y un sobre. Jake Martínez lo recogerá el lunes. El joven asintió, confundido, pero profesional. Conduje hacia el aeropuerto mientras el sol rompía el horizonte, tiñendo el horizonte de Austin de oro. Mi teléfono vibró, Emily llamando más temprano de lo esperado. La última vez que escucharía ese tono, sin elegir responder. La autopista 71 se extendía hacia el aeropuerto internacional Ostenborgstrom mientras el amanecer pintaba las colinas de cobre y oro. La ruta familiar se sentía diferente esta mañana. Cada hito era un adiós. El camión de tacos de Manuel se estaba instalando en la intersección de Riverside donde solía detenerme para los tacos de desayuno. No oían en NPR discutía los planes de expansión de un empresario local. Mi propio grupo de concesionarios. Irónicamente, aunque no serían míos por mucho tiempo. Emily llamó 3 veces de forma consecutiva, luego Brandon una vez. Cada tono parecía una cuenta regresiva. Hace 10 años ese sonido me habría hecho responder inmediatamente, preocupado de que algo le hubiera pasado a los nietos. Ahora lo reconocía por lo que era. El sonido del derecho exigiendo lo que le corresponde. Inventario mental mientras me incorporaba a la 183. Jake había manejado las operaciones de los sábados durante 5 años. Se las arreglaría bien. La empresa de administración de propiedades tenía sus instrucciones y 6 meses de pago por adelantado. La matrícula de los nietos seguiría a través de diciembre. No deberían sufrir por las decisiones de sus padres. Todo lo demás había dejado de ser mi responsabilidad a medianoche.
El terminal sur del aeropuerto emergió de la niebla matutina. El stand del valet aún no estaba ocupado. Solo 2 asistentes preparándose para la multitud del día. Tommy, que había estacionado mis autos durante 3 años, parecía sorprendido. ¿Vuelo temprano, Sr. Micho? Cambio de planes, le entregué las llaves y un sobre. Jake Martínez lo recogerá el lunes. Su información está dentro. ¿Todo bien, señor? Mejor que nunca. No miré hacia atrás al Bentley. Ese auto había llevado a Emily a su boda, a Brandon a innumerables bares, y a mí a retiradas interminables de cajeros automáticos. Que Jake decida qué hacer con él. El mostrador de primera clase estaba vacío, excepto por Michelle, quien me había hecho el check-in en docenas de viajes de negocios. Costa Rica hoy. Señor Micho, lo tengo en el vuelo de las 6 a 4:05 a San José. Así es. En conversación normal, enmascarando un cambio de vida trascendental. 2 maletas para facturar. Todo lo que necesito. Ella etiquetó las maletas con eficiencia practicada. Mantengo mi equipaje de mano cerca. Documentos, medicamentos, laptop, las pocas fotos que no podía dejar atrás. Mientras me devolvía mi pasaporte, saqué un sobre sellado. Necesito un favor, Michelle. Alguien vendrá a buscar esto más tarde hoy. Emily Carter estará alterada. La profesionalidad de Michelle nunca vaciló. ¿Alguna instrucción especial? Solo verifica su identificación. Dentro hay una llave para una unidad de almacenamiento. Ella lo entenderá. O no lo hará. De cualquier manera. La unidad de almacenamiento contiene 20 años de pertenencias de su infancia que guardé. Cosas que nunca se molestó en recoger. Déjala decidir si los recuerdos valen más que el dinero en el prechequeo de la S. Se movió con eficiencia típica de sábado por la mañana. Los agentes regulares me reconocieron. ¿A dónde hoy, señor Micho? A un lugar más cálido. Negocios o placer. Ninguno. Asunto personal. A través del escáner, cinturón fuera, zapatos en la bandeja. El ritual mundano de los viajes modernos se sentía surrealista frente al telón de fondo de la demolición deliberada de mi vida. Recogí mis pertenencias, cada objeto regresando a su bolsillo correspondiente excepto mi teléfono, que permaneció apagado. Ann Austin Java apareció en la puerta 14, y la memoria muscular me guió al mostrador. La barista, Kelly, según su placa, sonrió con entusiasmo matutino. Lo de siempre. Café oscuro mediano, sin espacio. Hazlo grande hoy. Es una ocasión especial, podrías decirlo. Me senté en la puerta. El café calentando mis manos como mi taza en casa. Lo había hecho 2 horas antes. Mi teléfono mostró sus últimas estadísticas antes de apagarlo completamente. 7 llamadas perdidas de Emily, 3 de Brandon, 12 mensajes de texto, 2 mensajes de voz. El último mensaje de Emily llamó mi atención. Papá, devuélveme la llamada. Estoy teniendo sueños raros sobre dinero. Escribí una respuesta. Los sueños en la realidad a menudo son diferentes. La borré. Escribí de nuevo en revisa el Porsche. También lo borré. Finalmente escribí pregunta a James Walker. Luego también borré eso. En su lugar, apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y arrojé ambos al bote de basura más cercano. El teléfono de la inversión podría convertirse en el problema de otra persona. Pasajeros de primera clase. Para el vuelo 447 a San José, Costa Rica. Ahora, abordando, el agente de la puerta escaneó mi pase de abordar con una sonrisa de práctica. La pasarela del avión se extendió hacia adelante, cada paso más ligero que el anterior. La azafata me dio la bienvenida al asiento 2A. Ventana, lado izquierdo. Acepté el champán ofrecido. Algo inusual a las 7 de la mañana, pero perfecto para este momento. Otros pasajeros pasaban. Una pareja de luna de miel reía y se tocaba constantemente, recordándome a Margaret y a mí. Hace 35 años, un hombre de negocios escribía frenéticamente en su laptop, persiguiendo un plazo que parecía monumentalmente importante. Yo había sido ese hombre alguna vez, construyendo un imperio para una hija que solo veía códigos. Una mujer mayor se acomodó en 3C con agujas de tejer y hilo amarillo. Como solía ser la abuela de Emily antes de que le llegara la artritis. Disculpen, una voz familiar me hizo congelarme. Margaret estaba en el pasillo, con equipaje de diseñador en mano, viéndose exactamente tan compuesta como durante nuestros trámites de divorcio. Se acomodó en el asiento 2 bytes, justo al otro lado del pasillo, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para mantener las fronteras que habíamos establecido una década atrás. James me amo, dijo simplemente. Pensé que podrías necesitar respaldo, ya no es tu pelea, no lo ha sido por 10 años, pero sigue siendo mi hija. ¿Alguien debería estar allí cuando aterrice? ¿Allí? Compré el condominio de al lado hace 6 meses, James. Realmente es exhaustivo. Lo encontró, negoció el precio, manejó todo. He estado planeando esto tanto como tú. La voz del capitán interrumpió. Pequeña demora por nuestro último pasajero. A mi pecho se apretó. Emily había descubierto todo temprano.
Brandon, la puerta se abrió, pero solo era un hombre de negocios apurado, disculpándose mientras pasaba hacia clase económica Low Digest. Pregunté a Margaret. ¿Decirle qué? Que su padre finalmente dejó de habilitarla, que su esposo es un parásito, que se convirtió en exactamente lo que juramos que nunca sería. No, Robert, ella lo descubrirá por sí misma hoy. De hecho, la puerta se cerró con una firmeza neumática a -7 en las 5 de la mañana en empuje hacia atrás. Las 7:15 de la mañana, los motores rugieron a la vida. La aceleración me presionó de nuevo en el cuero que no olía al perfume de Emily ni a la colonia de Brandon. Austin se encogió abajo. Las colinas y lagos que había llamado hogar durante 30 años se convirtieron en geometría abstracta. En algún lugar allá abajo, la alarma de Emily estaba sonando. En 4 horas llegaría a mi casa vacía. En 5 horas encontraría la caja. En Ciesk, mi vieja vida estaría completamente desmantelada. La azafata apareció con los menús de desayuno, negocios o placer. Consideré la pregunta. Ninguno. Es justicia. Margaret rió. La primera risa genuina que había oído de ella en años. Ese es el Robert con el que me casé. Bienvenido de nuevo en debajo. Texas desapareció bajo las nubes a las 12 de la tarde. Cuando Emily esperaba $500,000, yo estaba almorzando sobre el Caribe. Margaret leyendo junto a mí. Ambos finalmente libres de la hija que habíamos amado y perdido mucho antes de que el dinero se agotara. Supe lo que pasó después de la manera en que supe la mayoría de las cosas sobre la vida de Emily de segunda mano a través de cámaras y testigos. Un padre observando la vida de su hija como un documental que no podía apagar. James me envió las grabaciones de seguridad 3 días después. Las vi en mi laptop desde el balcón de Costa Rica. Las olas del Pacífico proporcionaban una banda sonora curiosamente pacífica para el colapso emocional de mi hija. El sello de tiempo mostró las 12:00 p.m. exactamente cuando llegó el primer mensaje de texto. Tu transacción ha sido... Ese era James confirmando que la transferencia de la casa había sido registrada. En ese momento exacto yo estaba pidiendo ceviche y Emily probablemente aún estaba durmiendo la resaca de lo que Brandon había comprado con mi préstamo anterior. Según su rutina del sábado, James también había documentado esto. Emily salió de su casa a las 11:30 de la mañana en el cargo de Starbucks. A las 11:47 lo confirmaba. Un latte de $7 con la tarjeta de crédito que había cancelado a la medianoche. La denegación no se reflejaría hasta el lunes, cuando se procesaran las autorizaciones del fin de semana. Su última compra a mi costa señora Chun. Mi vecina de 15 años contribuyó en el siguiente capítulo. Había llamado a James a las 12:15 de la tarde, hablando en su inglés preciso que 40 años en Texas no habían suavizado, señor Walker. Están aquí. Emily y el hombre del juego no saben que los estoy observando. La grabación de seguridad comenzó a las 12 en las 3:23 de la tarde. En el Mercedes blanco de Emily se detuvo en mi entrada con la confianza de alguien que está a punto de cobrar su asignación. Brandon revisó su teléfono. James luego confirmó que estaba siguiendo los puntajes de baloncesto, probablemente planeando su próxima apuesta con mi dinero. Emily se aplicó lápiz labial en el espejo, el mismo tono de rojo que había usado para pedir su primer coche a los 16 años. El pago inicial de su boda a los 28 en la demanda de $500,000 de ayer a los 35 encaminaban hacia mi puerta como si la poseyeran. Brandon llevaba un maletín vacío de Hermes, con un valor de $12,000, comprado con mi préstamo de enero, vacío, esperando el dinero que nunca llegaría. Emily tocó el timbre a las 12:01, las 6:45. Un toque normal, no el triple toque exigente de ayer. Esperó exactamente 10 segundos. Conocía sus patrones, luego volvió a tocar, esta vez más largo. Brandon juntó las manos contra la ventana lateral. Mirando hacia mi cocina vacía, su auto ya no está, dijo Emily lo suficientemente alto como para que la señora Chun lo escuchara desde su jardín. Entonces, ¿tiene 5 autos? El tono despectivo de Brandon se escuchó a través del jardín. Las luces están en temporizadores. Emily notó lo que había programado semanas antes. Tal vez fue al banco a sacar dinero. Dijiste al mediodía. Apenas pasó intentaron abrir la puerta a las 12:18. Las llaves de Emily raspaban contra la cerradura, sin poder encontrar su lugar. Los paralelos de James las habían cambiado a las 7:00, las 0 de la mañana, 3 horas después de que yo me fuera al aeropuerto. La confusión en el rostro de Emily fue casi suficiente para justificar décadas de manipulación. Brandon vio la caja a las 12 n, las 8:03 de la noche. Un paquete de Amazon sobre la mesa del porche. Nada destacable excepto por el nombre de Emily en marcador negro en la parte superior. Lo abrió con casualidad, probablemente esperando un regalo de cumpleaños tardío o un presente de disculpas. El primer documento que sacó fue la escritura de su casa. Su rostro cambió como una fotografía a intervalos de fruta,
pudriéndose. De confusión a incredulidad a horror en menos de 3 segundos, lo dejó caer, y Brandon lo atrapó antes de que tocara el suelo. ¿Qué quieres decir con que está a su nombre? La voz de Brandon se escuchó hasta el jardín de la señora Chun. Emily sacó la hoja de cálculo a continuación. Cada pago, cada préstamo, cada regalo meticulosamente documentado. Total hay 1.3 millones durante 8 años, sin contar la casa. Sus manos temblaban cuando llegó a la última línea. Las fotografías vinieron después. Brandon, en el Palms Casino, el martes pasado. Las marcas de tiempo claras, sus pérdidas visibles en su rostro. Luego el pagaré que había firmado, jurando que el dinero de diciembre sería la última vez que lo solicitaba. Los mensajes de texto de Emily a sus amigos impresos y resaltados. Papá es demasiado patético para decir no, y cederá. Siempre lo hace. Y mi favorita personal. Merezco este dinero más que él. A las 12, las 11:17 de la noche, el teléfono de Emily vibró. La primera declinación de tarjeta de crédito, luego otra, Chase, American Express, la tarjeta de Nordstrom, todas suspendidas, todas a mi nombre, todas canceladas a medianoche mientras ella dormía. Brandon intentó llamar a alguien a las 12:24. Su corredor de apuestas descubrió James más tarde, quien le informó que las extensiones de crédito requerían garantías. No promesas en Emily se desplomó sobre los escalones de mi porche, su vestido de diseñador arrugándose contra el concreto que había sido renovado el verano pasado. Encontró la memoria USB a las 2:02, las 5:04, la conectó a su teléfono con dedos temblorosos. Su propia voz resonó desde el altavoz, pequeña pero clara. Solo toma lo que él te dé. Es demasiado patético para decir no. Luego la voz de Brandon, estos no son gente de banco, roban, son individuos serios. El prenupcial apareció al final. La página 47 estaba resaltada en amarillo. La cláusula de adicción al juego, rodeada en rojo. Confiscación inmediata de los bienes maritales, si las deudas de juego superaban los $50,000. Brandon había superado ese umbral hace 3 años. Brandon arrojó su maletín contra mi puerta. A las 2:27 en 31 en el asa se rompió. El cuero de GRMS se esparció por mi porche. El sollozo de Emily se hizo audible en la grabación. No las bonitas lágrimas de ayer, sino los sonidos crudos y feos de alguien que se da cuenta de que se jugó así. Misma la señora Chun salió a las 12:28. Toda ella, 4:11 de altura, sosteniendo su teléfono como un arma. Llamaré a la policía si no se van. Esta es la casa de mi padre, gritó Emily. El rímel creando arte abstracto en sus mejillas. Ya no. El señor Mitchell me envió el aviso de transferencia de propiedad esta mañana. Están invadiendo propiedad privada. Brandon salió corriendo hacia el auto a las 12:30, dejando a Emily para recoger los papeles esparcidos. Su fortuna ahora era solo escombros en mi porche. Dejó algo atrás. El viento se encargaría de esos. Brandon aceleró dejando marcas de neumáticos en mi entrada que el administrador de la propiedad facturaría a su cuenta. A las 12:45, exactamente cuando Emily descubrió que su herencia se había evaporado. Yo estaba mirando el océano desde un restaurante junto a la playa. El camarero acababa de preguntarme si estaba celebrando algo. ¿Una graduación? Me preguntó. ¿Sí? Le dije. ¿De su hijo? Preguntó en un inglés con acento. No, el mío. James me llamó el lunes con el epílogo. Emily regresó el domingo por la mañana con un cerrajero que rechazó el trabajo después de verificar la propiedad. Intentó treparse por la cerca, hasta que la compañía de seguridad respondió. La policía le dio una advertencia por invasión de propiedad. Brandon nunca volvió. James escuchó que se había mudado a la casa de su hermano en Dallas. Los papeles de divorcio ya estaban presentados en 3 días después. Mientras estaba sentado en mi balcón con Margaret leyendo junto a mí, James me preguntó si quería ver las grabaciones completas. No, dije, mirando a los pelícanos zambulléndose en busca de peces. El gritar que había escuchado durante 5 años finalmente, y benditamente, estaba en silencio en James. Me envió las grabaciones del estacionamiento. 3 días después, las vi desde mi terraza en Costa Rica. Los pelícanos zambulléndose en busca de peces al fondo mientras la vida de mi hija se desplomaba en mi pantalla de laptop. La marca de tiempo mostró las 7 de la noche del 16 de marzo, exactamente cuando estaba disfrutando de mi primera cena tranquila en años. Su Mercedes chilló al entrar en el estacionamiento subterráneo del edificio de condominios de Emily. Incluso sin audio, el lenguaje corporal de Brandon gritaba rabia. Cerró la puerta con tanta fuerza que la alarma del auto se activó, sus luces parpadeando como una señal de auxilio que nadie respondería. Emily lo persiguió hasta el elevador, sujetando esos documentos como evidencia en un juicio por asesinato que, de alguna manera, lo eran. Evidencia del asesinato de sus ilusiones. El audio del elevador del edificio, que los paralelos de James obtuvieron de alguna manera, capturó su conversación con desgarradora claridad. La voz
De Emily. Chillona de traición, dijiste que era bienes raíces comerciales. Lo era. La negación de Brandon vino rápida. Dices, el casino solo era una forma de aliviar el estrés. ¿Aliviar el estrés? ¿Aliviar el estrés? El sonido de los papeles golpeando la carne. Luego el agradable din del elevador. Las puertas, cerrándose sobre los sollozos desgarrados de Emily. A las 7:30, Emily había comenzado un Instagram Live que se volvería legendario entre los círculos sociales de Austin. Los paralelos de James capturaron todo antes de que Emily lo borrara. Minutos después, allí estaba ella, con el rímel creando arte abstracto sobre sus mejillas, el vaso de vino temblando en su mano bien cuidada. Cuando alguien en quien confías te traiciona. Levantó la escritura de la casa frente a la cámara. Brandon visible al fondo, tirando ropa en una maleta. Cuando toda tu vida está construida sobre mentiras, en el vaso de vino voló por la habitación, estrellándose contra la foto de su boda. La transmisión terminó. 47 personas vieron a Emily Carter, la mariposa social de Westlake, autodestruirse en tiempo real. 3 eran empleados de mis concesionarios, quienes inmediatamente enviaron la grabación a James. La madre de Brandon llamó a mi oficina el lunes por la mañana. Su mensaje de voz preservado en los meticulosos registros de James. Señor Mitchell, Brandon ha estado desaparecido desde el sábado por la noche. Emily dice que usted lo ha secuestrado. Una pausa pesada de desesperación maternal. Sé que es una locura, pero ¿sabe dónde está mi hijo? No lo sabía, pero sabía dónde había estado. Brandon pasó esas horas llamando a todos los que había conocido con dinero, amigos del club de campo, compañeros de la universidad, incluso al padre de su exnovia. Cada conversación era más corta que la anterior. Cada rechazo sumaba peso a su desesperación. Su madre lo escuchó decir, con la voz quebrada: ya no se trata solo de dinero. Estas personas no juegan entre las 8:30 y las 10 de la noche. Emily se sumergió profundamente en los consejos legales de Google. Su historial de búsqueda, visible porque había usado mi cuenta de Amazon para acceder al Wi-Fi, leía como un mapa de negación. ¿Puede un padre recuperar una casa regalo, Texas? ¿Cómo romper un poder notarial? Estatutos de limitaciones, regalos financieros, Texas, abogado de quiebra de emergencia en Austin. ¿Pueden las deudas de casino afectar al cónyuge en Texas? Abogado barato, divorcio sin pago inicial. La última búsqueda dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera divorciarse de Brandon, eso ya estaba trazado, sino porque inmediatamente buscó a alguien más que lo financiara. Rochelle, la mejor amiga de Emily desde la universidad, llamó a Margaret alrededor de las 10 de la noche. Emily finalmente reprodujo toda la memoria USB, no solo el patético comentario de ayer. 5 años de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, todo grabado en secreto. La voz de Emily llamándome un cajero automático ambulante en su 30 grados cumpleaños. Brandon bromeando sobre exprimir al viejo hasta que se secara en acción de gracia. Emily entrenando a Brandon en tácticas de manipulación antes de nuestra cena de aniversario. El brindis de Navidad donde burlonamente agradecieron al buen papá. El banco familiar. Lo reprodujo 3 veces. A Rachel le dijo a Margaret como si no pudiera creer que fuera real. Las cascadas de tarjetas de crédito comenzaron exactamente a las 10:17 de la noche en cada notificación de declinación. Llegó al sistema de monitoreo de James and Chase Sapphire declinada, American Express Platinum suspendida, Nordstrom, incluso su tarjeta de Starbucks desactivada. Un conductor de DoorDash presentó una queja al día siguiente. Emily había ordenado $20 cero de sushi, planeando pagar en efectivo. No había efectivo en la casa. El conductor amenazó con demandar en pequeños tribunales, mientras Brandon ya estaba en una casa de empeño. Con sus joyas, la publication de Emily en Facebook entre las 11 de la noche y la medianoche se convirtió en una leyenda de chismes en Austin, cada una borrada en minutos, pero las capturas de pantalla se esparcieron como un incendio. Traicionada por sangre, cuando tu padre elige el dinero sobre la familia. ¿Alguien conoce abogados de empleo? Vendiendo bolsos de diseñador. Solo consultas serias. Los comentarios que no esperaba empezaron a llegar inmediatamente. Su prima, no publicaste desde Cabo la semana pasada. Amiga de la secundaria. Pensé que tu papá te compraba todo. Excompañera de trabajo. ¿No eres tú la que dejó de trabajar después del matrimonio? Mientras el mundo de Emily se desmoronaba, Margaret y yo estábamos sentados en la terraza de la playa jugando al póker. Un guitarrista local tocaba cerca, y le di una propina de $100 para que tocara Take It Easy de los Eagles. Margaret se rió. La primera risa genuina que había escuchado de ella en años. Eres terrible en el póker, observó. Llevándose mis fichas. Soy libre, respondí. Y lo decía en serio. La señora Chum volvió a llamar a James. A las 11:45 de la noche Emily había regresado a mi casa, simplemente sentada en su Mercedes en la entrada, sin intentar entrar,
sin enfurecerse, solo sentada, mirando las ventanas oscuras, como si pudieran iluminarse repentinamente con perdón. Estuvo allí durante 1 hora, informó la señora Chun. Cuando finalmente se fue a la 1:00 de la mañana, se veía diferente, como si hubiera envejecido 10 años en 10 horas a la medianoche del 16 de marzo. Emily había perdido acceso a $2.3 millones en activos, descubierto $500,000 en deuda familiar oculta. Se dio cuenta de que Brandon había jugado hasta perder sus ahorros. Descubrió que nunca había sido dueña de su casa, y se enteró de que su madre lo sabía todo desde hacía meses. James me preguntó si me sentía culpable por las grabaciones. La única cosa de la que me arrepiento es no haberlas comenzado antes el domingo por la mañana. 17 de marzo, Emily estuvo en la entrada de mi edificio de oficinas durante 2 horas. La grabación de seguridad la mostró presionando el intercomunicador cada pocos minutos como una niña, presionando repetidamente el botón del elevador, esperando que la persistencia cambiara la realidad. Llamó a empleados del directorio de la empresa que había robado años atrás. Jake la bloqueó después de la tercera llamada. Otros simplemente no contestaron. Al mediodía se mudó al Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, la misma terminal donde la dejé para sus visitas a la universidad, donde la había recibido de vuelta de su luna de miel. Ahora estaba allí como una detective, buscando desesperadamente pistas sobre mi escape. La TSA no proporcionaría información de pasajeros. American Airlines requería una orden judicial. Cuando dijo que era una emergencia familiar, revisaron su sistema. El pasajero había solicitado específicamente no tener contacto. El agente le informó que James tenía el video de la seguridad del aeropuerto. El rostro de Emily se desplomó al escuchar esas palabras. En sus recibos de Uber esa tarde, los últimos viajes antes de que se cortara la cuenta, trazaron un mapa de desesperación por Austin, Roberts Golf Club en membresía revocada, entrada denegada, Morton Steakhouse, donde habíamos celebrado todos los grandes acuerdos. Hace tiempo que no vemos al señor Mitchell, incluso mi barbería en South Congress, aunque estaba cerrada los domingos. Ella estaba afuera, mirando por las ventanas como si los recortes de mi cabello pudieran revelar mi ubicación el lunes. 18 de marzo se convirtió en el día de la educación legal de Emily. 4 firmas de abogados, 4 consultas idénticas. La expresión de cada abogado pasó de interés a simpatía mientras revisaban los documentos. Estos son irrompibles, dijo el primero. Necesitará un adelanto de $10,000, dijo el segundo. ¿Tienes acceso a fondos?, preguntó el tercero. El cuarto simplemente negó con la cabeza. Han. La confrontación en el concesionario. A las 3 de la tarde apareció en las redes sociales de los empleados. Emily irrumpió en la ubicación principal en Research Boulevard, exigiendo respuestas de Jake Martínez, ex marín de 6'4". Permaneció perfectamente tranquilo mientras ella gritaba sobre secuestro, abuso de ancianos y robo. Cuando tiró su café contra la puerta de vidrio, los clientes comenzaron a grabar. La mancha marrón permaneció durante 3 días. Jake la dejó allí por principio. El mensaje de voz de la madre de Brandon a las 5 de la tarde llevaba los peores temores de una madre, señor Micho. Brandon ha estado desaparecido desde el sábado por la noche. Emily Dice Q, ¿usted lo ha secuestrado? Sé que es una locura, pero ¿sabe dónde está mi hijo? El martes 19 de marzo, llegaron los verdaderos acreedores, no representantes de bancos con trajes de poliéster, sino 2 hombres con cuero italiano que tocaron educadamente y hablaron en voz baja. Dejaron una tarjeta de presentación con solo un número de teléfono. Sin amenazas, sin violencia, solo el peso de las consecuencias no dichas. Emily llamó a Brandon 47 veces. Su teléfono había estado apagado desde el sábado. Sus historias de Instagram esa tarde, capturadas por sus hermanas de la hermandad, documentaron el recorrido por las casas de empeño. Bolsos de diseñador por $30,000, $8,000 en efectivo. Joyería por $50,000, excepto el anillo de bodas, $15,000 en efectivo. Los 3 relojes abandonados de Brandon por $40,000, $12,000 en efectivo. Aún $4,65,000 de lo que necesitaban. Esa noche, Margaret atendió la llamada de Emily, la grabó con permiso legal, sabiendo que eventualmente tendría que escucharla. Mamá, ¿sabías? La voz de Emily sonaba más joven, casi infantil al hablar sobre las apuestas de Brandon. Hace 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo habrías escuchado? Luego, Emily dijo, necesito dinero. Yo también. Durante el divorcio, dijiste que debería ser independiente en la llamada. Terminó con el sollozo de Emily, interrumpido por la desconexión de Margaret el miércoles 20 de marzo. Emily entró a la oficina de James con el mismo vestido de diseñador de sus publicaciones de Instagram de cabo la semana pasada. La ironía no se le escapó a James.
quien lo anotó en su informe. La misma sala de conferencias donde yo había firmado los papeles, la misma silla donde Brandon había esparcido sus mentiras. James le mostró todo con precisión clínica, el poder notarial de antes de su emergencia, el rastro de la escritura de la casa, su firma de 2020. Sin leer más allá de la segunda página, las declaraciones de impuestos de regalos probando que cada dólar era un regalo, no un préstamo. El pagaré de Brandon, su firma clara e innegable, es mi padre. La desesperación en la voz de Emily quebró su tono. Él tiene que ayudarme, legalmente no lo hace. ¿Qué pasa con el apoyo a los nietos? Fideicomisos en sus nombres, intocables hasta los 18. Esto es abuso hacia los ancianos. Él tiene 62 años. Su mente está sana. Se fue voluntariamente a James. Accidentalmente dejó visible el informe crediticio de Brandon en su tableta. Los ojos de Emily se abrieron al absorber toda la catástrofe. $500,000 en deudas de juego, $200,000 en préstamos personales que ella nunca había sabido, $100,000 en tarjetas de crédito que él había ocultado. Incluso un intento de segunda hipoteca sobre su casa, denegado por problemas de propiedad, no el último sobre. Se deslizó por la mesa de caoba con una promesa, susurrada. El señor Mitchell autorizó un último regalo dentro. Había un cheque de cajero por $1,000 cero y una nota escrita a mano por mí, para un nuevo comienzo. Papa. Emily lo rasgó por la mitad. Los pedazos cayeron al suelo como hojas muertas. Inmediatamente preguntó si había otro. No lo había. Nunca lo habría. Mientras tanto, yo estaba aprendiendo español de niños en la playa. Roberto el Rico me llamaban, riendo mientras yo pronunciaba mal las palabras. Mi presión arterial había bajado 20 puntos. Dormí 8 horas seguidas. No había pensado en Emily en 2 días hasta que Margaret la mencionó en la noche del miércoles. James reportó: Emily salió de mi oficina al mediodía. Las grabaciones de seguridad muestran que estuvo sentada en el vestíbulo hasta que el edificio cerró. A las 9 de la noche, el guardia dijo que ella preguntó si alguna vez hablaste de ella. Él mintió, dijo que sí, que habías hablado con cariño de ella. Ella dijo gracias y se fue en esa noche en Costa Rica. Soñé con enseñarle a Emily a montar su bicicleta otra vez, pero esta vez, cuando la solté, siguió pedaleando hasta desaparecer en el artículo de Austin. American Statesman llegó a mi bandeja de entrada el 3 de abril en empresario local desaparecido tras escándalo financiero. Brandon Carter, 38, no ha sido visto desde el 19 de marzo. La esposa presentó un reporte de persona desaparecida. La policía no encontró evidencia de juego sucio en su auto en el estacionamiento de largo plazo del aeropuerto. Tenía un ticket de Las Vegas, comprado pero nunca usado. Los acreedores regresaron al condominio de Emily el 5 de abril, más insistentes esta vez, según el informe policial que Emily presentó. Dejaron una foto de febrero. Brandon en el casino, fichas esparcidas sobre la mesa, debiendo $500,000. Emily solicitó una orden de restricción. El juez preguntó sobre el dinero adeudado. La orden fue denegada en su venta de garage. Ese fin de semana se convirtió en el entretenimiento del vecindario. Las publicaciones del grupo de Facebook, reenviadas por el investigador de James, pintaban un retrato de decadencia, venta de mudanza Tadoo, DVRs, muebles que alguna vez albergaron galas benéficas, los palos de golf de Brandon, hechos a medida, vendidos por $200 a la porcelana de boda. Crystal Waterford, $50 por el set completo, su vestido de novia preservado en tela sin ácido, los tomadores de notas a cualquier precio. Un vecino publicó: triste, hace un año, ella organizó esa gala benéfica de autismo aquí. Recaudaron $50,000 a mediados de abril. Las solicitudes de trabajo de Emily inundaron el mercado laboral de Austin. 47 posiciones en 2 semanas rastreadas a través de LinkedIn. El hueco de empleo en firmas de diseño de interiores demasiado largo. Posiciones en retail sobre. Finalmente, Nordstrom la contrató, la misma tienda donde había gastado miles mensuales. Su sueldo inicial en $15 por hora. Más comisión. El sentido de la ironía del universo seguía intacto en el 15 de abril. Apareció un aviso de desalojo en su puerta. 3 meses de retraso en la hipoteca. Brandon manejaba las finanzas. Nunca mencionó la deuda creciente. Pago mensual de $4,000. $13,500 adeudados. Más cargos por demora. El 15 de mayo, plazo para pagar o desocupar. Lo descubrió al regresar de su primer día en Nordstrom, aún con la placa de identificación de empleado que antes ignoraba en los demás. En la solicitud de divorcio del 18 de abril. Parecía una disolución corporativa. Abandono citado como causa. Brandon debía ser notificado. Ubicación desconocida. El juez permitió la notificación por publicación en 3 periódicos. Costó $500. Dinero que Emily no tenía. Usó su descuento de empleada de Nordstrom para comprar un traje para la corte. La primera ropa que había comprado con dinero ganado en 7 años,
Mientras Emily reconstruía desde las cenizas, yo construía algo nuevo en Costa Rica. Mis días adquirieron un ritmo que había olvidado que existía. Amanecer con monos aulladores, café con vista al Pacífico, nadar por la mañana en agua lo suficientemente clara como para ver mis pies, almuerzo en el Manuel's Beach Bar, donde nadie sabía sobre concesionarios ni sobre hija. Los niños locales me llamaban Roberto el Rico. Les enseñé inglés a cambio de clases de español. Sus padres me invitaban a cenas donde nadie mencionaba dinero, inversiones ni oportunidades. Conversaciones reales sobre fútbol, pesca y el clima. Nadie pedía nada, excepto que pasara la sal. A Margaret comenzó a pintar, produciendo terribles paisajes marinos que nos hacían reír a ambos. No habíamos reído juntos desde que Emily cumplió 16. Y comenzó a vernos como recursos en lugar de padres. No era romántico entre nosotros, eso murió hace mucho tiempo, pero era pacífico. Como sobrevivientes del mismo naufragio compartiendo una balsa en mí. Transformación sorprendió al doctor en Sanjos. La presión arterial bajó 30 puntos. Perdí 20 libras sin intentarlo. Dejé 3 medicamentos. Cambio. Me preguntó en un inglés con acento. Todo o nada. Dejé de financiar la vida de otras personas y comencé a vivir la mía. El 25 de abril, TMZ rompió la noticia: empresario tejano desaparecido tras escándalo financiero. Brendan Carter, 38, no ha sido visto desde el 19 de marzo. La esposa presentó un reporte de persona desaparecida. La policía no encontró evidencia de juego sucio. Emily comentó en el artículo con solo 2 palabras: Good riddance. El 27 de abril, Emily finalmente usó la llave de almacenamiento del aeropuerto. Manuel reportó lo que encontró. Cada objeto de su infancia que había guardado. Álbumes de fotos que pensaba que había descartado. Las joyas de su abuela, asumidas como perdidas en el divorcio. Un bono de ahorro de $5,000 cero a su nombre, madurándose en 1 año. Y una nota en mi letra para cuando recuerdes quién eras antes de que el dinero importara. Andad. El correo electrónico llegó el 28 de abril, reenviado por Jameson. Las palabras de Emily, cuidadosamente elegidas. Mr. Walker, por favor dígale a mi padre que encontré la unidad de almacenamiento. Ahora entiendo, lo siento. Estoy trabajando en Nord Stream. Estoy sobreviviendo. Tal vez esa sea la lección. No le diga que pregunté, pero ¿está feliz? Emily. James preguntó si debía responder. El 29 de abril, atardecer en la playa, Margaret leyendo junto a mí, el mismo guitarrista de mi primera noche tocando cerca, el mismo lugar donde Emily estaba descubriendo la caja que cambió todo. Dile que sí. Le dije a James por teléfono. Dile que soy feliz. Y dile que el bono fue idea de su madre. ¿Algo más? Dile que estaré aquí cuando esté lista para visitar, pero que pague su propio camino. Esa noche observé a las familias costarricenses en la playa. 3 generaciones jugando juntas. Nadie mirando sus teléfonos. Todos involucrados en conversaciones reales. Pobres, según los estándares estadounidenses. Ricos según todas las medidas que importaban. Emily le envió un mensaje a James: gracias por decírmelo. Tal vez, en Navidad, si ahorro lo suficiente. Era la primera vez en 5 años que mencionaba ahorrar para algo en el 30 de abril. La banda de Manuel tocó en el bar de la playa. Dedicaron una canción a Roberto el Rico, no los Eagles esta vez, sino una canción popular local sobre un hombre que encontró un tesoro al darlo todo. Margaret tradujo, con lágrimas en los ojos. No se trataba realmente de mí. Se trataba de todos los expatriados allí. Todos huyendo de algo. Todos encontrando algo más en James. Me llamó esa noche para decirme que Emily había vendido su Mercedes. Comprado un Honda de 10 años. Comenzó una cuenta de ahorros y publicó en Instagram sobre la dignidad del trabajo honesto. ¿Debería seguir monitoreándola?, preguntó. No, la lección fue aprendida. La enseñanza terminó. El aprendizaje tal vez apenas esté comenzando. El aviso de desalojo había estado en la puerta de Emily desde el 15 de abril. Para el 5 de mayo, James me dijo que había agotado todas las opciones, suplicando a la administración de la propiedad, ofreciendo pagos parciales e incluso intentando negociar con el propietario del edificio. Nunca supo que vendí esa propiedad a un REIT en enero, anticipando exactamente este momento. La grabación de seguridad del edificio mostró cómo ella alquilaba la U-Haul más pequeña disponible esa mañana de sábado. Cargarla sola le llevó 12 horas. La señora Peterson, de quien Emily se había quejado durante años por los ruidosos nietos, ofreció ayuda desde su balcón. El orgullo de Emily, incluso roto, no la dejó aceptar. Luchó con un sofá de cuero que había comprado con mi dinero, arrastrándolo pulgada por pulgada hasta el camión, mientras los vecinos la observaban desde sus ventanas a la unidad de almacenamiento que pudo pagar. Contenía todo excepto ropa y su laptop. Un mes pagado por adelantado, la instalación más barata de Austin, Pure Art. Su unidad estaba directamente al lado de la que yo había dejado para ella,
la que contenía el bono. Ella la pasaba todos los días ajena a él. El 10 de mayo llegó la última comunicación de Brandon, una carta registrada de Juárez que requería firma. El cartero más tarde proporcionó una declaración jurada para los trámites de divorcio de Emily, describiendo cómo sus manos temblaban mientras firmaba. Dentro, una página, con la letra de Brandon Emily. Para cuando leas esto, habré adoptado un nuevo nombre y una nueva vida. Los hombres que me buscan no me encontrarán. No lo intentes tampoco. Siento lo de tu dinero, pero tú fuiste la que dijiste que él nunca te dejaría sin nada. Ambos perdimos. El prenupcial que tu papá me obligó a firmar significa que no obtendrás nada de mí de todos modos. Considéranos parejos. Vean, el gerente de North Stream de Emily llamó a James preocupado. Emily no se presentó durante 3 días. Cuando regresó, había perdido 10 libras. Sus ojos estaban hundidos. El gerente casi la despidió. Por primera vez en la vida de Emily Carter, suplicó. Realmente suplicó, y mantuvo el trabajo prometiendo asistencia perfecta de ahora en adelante. El 15 de mayo, día del desalojo, la nueva dirección de Emily, un apartamento estudio sobre una taquería en East Riverside, el mismo vecindario que ella había llamado sospechoso cuando visitaba a sus amigos de la universidad. 400 pies cuadrados, aire acondicionado de ventana que sonaba como dados en una taza, lavandería compartida en un sótano que olía a moho, $700 al mes, solo en efectivo, sin cheque de crédito. El segundo trabajo comenzó el 16 de mayo, turno nocturno en Dennis, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, el mismo Dennis donde había hecho un escándalo 2 años antes, exigiendo hablar con el gerente por unos huevos fríos. Ahora servía a estudiantes universitarios borrachos y a enfermeras agotadas durante 2 turnos y 13 horas más propinas. Su nuevo horario se volvió robótico. Despertaba a las 5 de la mañana, Nordstream de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde, dormía de las 3 después do meio-dia a 10 después do meio-dia. Dennis Jones y PM a las 7 de la mañana en repetir a los domingos libres. Los pasaba haciendo lavandería y preparando comidas. Arroz, frijoles, el pollo más barato que podía encontrar en Margaret. Me visitó el 24 de mayo. Me llamó esa noche. Su voz cautelosa en Emily había colgado un solo artículo en la pared manchada de agua del estudio, nuestra foto de su graduación universitaria. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por lo básico de Walmart. 20 libras perdidas. Los pómulos tan afilados como acusaciones. La conversación como Margaret la contó fue así. Ayudé a tu padre a planear esto. Lo sé. ¿Estás enojada? Lois, ahora estoy demasiado cansada para estar enojada. El bono fue idea mía. Un seguro para cuando llegues al fondo. Esto es el fondo. No, el fondo es cuando dejas de culpar a los demás. A la confesión de Emily fue lenta. Como sacar un diente, fui una hija terrible, eras una hija consentida. ¿Hay alguna diferencia? La terrible no se puede arreglar. La consentida se puede superar en el fin de semana del Día de los Caídos. Llegó con el calor típico de Austin. Emily trabajó un turno doble en Nordstrom, 1 hora y media por el pago de vacaciones. Después, Dennis estaba lleno de compañeros borrachos. Ganó $300 en propinas en una noche. El dinero más que había tocado desde marzo en la cámara de seguridad de Dennis. La capturó a las 7:15 de la mañana del 3, el 1 de mayo, sentada en su Honda, contando las propinas, llorando. No las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces, sino algo crudo. Más tarde escribió a James que era el primer dinero que realmente había ganado. Sin manipulación, sin apellido familiar, sin expectativas, solo trabajo. El registro de su teléfono mostró un mensaje de texto escrito pero nunca enviado. Papá, hice $300 esta noche sola. Sé que no verás esto. Sé que te has ido, pero quería que lo supieras. Estoy empezando a entender. Lo borró. Pero los registros de la compañía telefónica permanecieron. Mientras tanto, en Costa Rica, había comenzado a enseñar inglés en la escuela local. Trabajo voluntario. Los niños me llamaban Teacher Roberto. Nadie sabía sobre mi dinero. Margaret pintaba terribles paisajes, vendiéndolos a turistas por $20, donando los ingresos a la escuela. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Comida simple, arroz, pescado, plátanos. Mejor que cualquier comida de club de campo. James envió su última actualización. Emily está trabajando en 2 trabajos, viviendo en un estudio, sobreviviendo. Mi respuesta: deja de monitorearla. Ella necesita hacerlo sola. Ahora en el 3, el 1 de mayo, medianoche, Emily comenzó otro turno en Dennis. La multitud del Día de los Caídos se filtraba. Se ató el delantal, recogió su pad de órdenes, se acercó a una mesa de chicos de fraternidad borrachos, del tipo con el que Brandon habría hecho pacto. Bienvenidos a Dennis. ¿Qué les traigo? Uno la reconoció, su voz sonando fuerte con sorpresa. Emily. Emily Carter. Del club de campo. Ella no se inmutó. Soy yo. Ahora,
¿Qué les puedo traer? James me dijo más tarde que ese fue el momento en que, sirviendo panqueques a personas que conocían su vida anterior, Emily dejó de ser mi hija y comenzó a convertirse en ella misma. Junio trajo el calor pleno de Austin, y Emily encontró su ritmo. Los clientes de Nord Stream comenzaron a pedirla específicamente. Se había vuelto genuinamente servicial en lugar de juzgadora. Las enfermeras del turno nocturno en Denny's daban propinas extra porque recordaba sus preferencias de café sin preguntar. Sin azúcar para Beth, crema extra para Susan, descafeinado para Mario que estaba intentando dejarlo. Su compañero de trabajo en Nord Stream le dijo a James que Emily había bajado de la talla 10 a la 4. No por hacer dieta, sino por trabajar caminando millas diariamente por los pisos de la tienda, llevando bandejas cargadas toda la noche, comiendo solo lo que podía permitirse. Sus pómulos podían cortar vidrio, pero sus ojos habían ganado algo que nunca habían tenido antes. Conciencia. En los domingos seguían una rutina estricta. Lavandería a las 6 de la mañana en cuando estaba vacía. Compras en los mercados asiáticos en North Lamar, donde los productos costaban la mitad que en Whole Foods. Preparación de comidas, en su pequeña cocina con una hornilla que funcionaba. Luego, inesperadamente, la biblioteca. Comenzó a leer libros sobre alfabetización financiera, tomando notas en un cuaderno de composición como una estudiante universitaria en el 10 de junio, martes. Emily revisó su correo en el vestíbulo del edificio del apartamento. Usualmente facturas, ofertas de tarjetas de crédito para personas con buen crédito. Ya no tenía este tiempo. Un sobrecrema sin dirección de retorno. Sello postal de Costa Rica. Sus manos temblaron al reconocer mi letra. Se sentó en las escaleras del vestíbulo. No pudo esperar para llegar a su apartamento. 3 páginas de mi escritura cuidadosa. La misma que había firmado tarjetas de cumpleaños y cheques durante 35 años. La carta decía: Emily, estoy escribiendo esto desde una playa en Costa Rica. Una niña aquí me recuerda a ti cuando tenías 7. Sin miedo, curiosa, exigiendo que el mundo se doblegue ante su voluntad. La diferencia es que ella también está agradecida. No te culpo por convertirte en lo que te convertiste. Yo te creé en cada vez que llorabas. Escribía un cheque. Cada vez que exigías, lo entregaba. Pensé que te estaba amando. En realidad te estaba debilitando. Tu madre dice que ahora estás trabajando en 2 trabajos también. El trabajo enseña lo que la herencia nunca pudo. Ese dinero representa tiempo, esfuerzo, sacrificio. Cada dólar que ganes tiene un peso que mis regalos nunca tuvieron. No voy a volver al hombre que era. Ese hombre era un talonario de cheques con un latido. Pero tal vez vuelva para conocer a la persona en la que te estás convirtiendo, a la llave de la unidad de almacenamiento que encontraste. Esa fue insistencia de tu madre. Ella dijo que necesitarías algo por lo que esperar. El bono vence en abril de 2026 para Hentensis. O habrás aprendido a vivir sin él o seguirás siendo la misma persona esperando el rescate. De cualquier manera tendrás tu respuesta sobre quién eres realmente en Te Quiero. Siempre lo he hecho, pero el amor sin respeto es solo lástima. Gana mi respeto, Emily, más importante aún. Gana el tuyo propio, Don. Tu abuela estaría orgullosa de ti trabajando en Denny's. Ella era camarera cuando conoció a abuelo. Nunca supiste eso. Yo estaba demasiado avergonzado para contártelo. Ahora me avergüenzo. Yo me avergoncé. Emily llevó esa carta en el bolsillo de su delantal durante la semana siguiente. Su compañera de trabajo en Denny's dijo que la leyó durante los descansos, llorando en el baño. No lágrimas manipuladoras, sino algo más profundo. Comenzó a preguntar a sus compañeros sobre sus familias, sus luchas, realmente escuchando las respuestas. Llamó a Margaret sobre la revelación de la abuela. ¿Por qué nadie me dijo sobre abuela? Nunca preguntaste sobre las luchas de nadie. Solo sobre su éxito o Q más, no sé. Todo lo que importa en la transformación se reflejó en su evaluación de desempeño en Nord Stream. Emily se había convertido en nuestra asociada principal. Los clientes confían en ella. Se relaciona con las personas que ahorran para compras especiales. Ahora entiende el sacrificio. La promovieron a líder de departamento. $18 por hora. La primera promoción que realmente ganó, en lugar de recibirla el 25 de junio. Emily respondió, 5 días, docenas de borradores a más tarde. Margaret compartió extractos. Papá, estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana, entre trabajos. Me duelen los pies. Me duele la espalda. Nunca he sido más feliz. No feliz como con champán y compras en feliz. Feliz como si me ganara sándwich en feliz como si los clientes me pidieran por mí. Nombran feliz en feliz como si pagara mi propia renta feliz. Estaba tan enojada cuando te fuiste. ¿Cómo pudiste abandonarme? Ahora entiendo, no me abandonaste. Me liberaste de mí misma. De lo que ambos me dejamos convertir en Brandon se ha ido. Goodridden. Él fue mi espejo.
reflejando mis peores cualidades. Éramos parásitos alimentándonos de los derechos del otro. Cuando el anfitrión desapareció no teníamos nada. Ya no quiero tu dinero. Eso no es bravata. Necesito el bono para eventualmente conseguir un apartamento mejor, pero quiero que sea dinero semilla para la vida que estoy construyendo, no un rescate de la vida que estoy viviendo. Regresa cuando estés listo, no para salvarme, solo para verme, el verdadero yo, el que estaba enterrado bajo etiquetas de diseñador y demandas and pay and dom. Guardé una cosa de mi antigua vida, la foto de nosotros en mi graduación. Te veías tan orgulloso. Quiero volver a ganarme esa mirada. A la carta me llegó, el 2 de julio, la semana del Día de la Independencia, un momento apropiado. La leí en la playa mientras Margaret miraba por encima de mi hombro. Ella lo entiende. Di yo Margaret entenderlo y vivirlo. Son cosas diferentes. Dale tiempo. ¿Cuánto te tomó a ti realmente cambiar? Todavía estoy cambiando, exactamente en el 30 de junio. A las 11 de la noche, Emily comenzó su turno. Un cliente regular, un hombre mayor que siempre se sentaba solo, pidió lo habitual. Esta noche, dijo algo diferente. Te ves más ligera, querida. De alguna manera como si te hubieras despojado de algo. Amelie sonrió. Una sonrisa real. Estoy aprendiendo a cargar con mi propio peso, en lugar de esperar que otros lo hagan por mí. Ann dejó una propina de $20 sobre una cuenta de $8. La nota decía, para tu fondo de educación, un compañero viajero. Ann, esa noche decidí regresar en agosto. No para rescatarla, no para ponerla a prueba, solo para ser testigo de lo que se estaba convirtiendo cuando nadie le pagaba el camino. Aterrizó en Austin. Bergstrom a las 10 de la mañana en el 15 de agosto de 2025. A la misma puerta de embarque desde la que me fui en marzo. 5 meses se sintieron como 5 años. Margaret se quedó en Costa Rica. Este es tu viaje para terminar, dijo ella. El auto de alquiler era un modesto sedán, no el vehículo de lujo que Robert Mitchell habría exigido. Conduje pasando por mis concesionarios, que prosperaban sin mí en Vietnam. Pasé frente al antiguo edificio de apartamentos de Emily, donde una nueva familia ocupaba su antiguo balcón. Su felicidad no complicada por la deuda. Me registré en un Hampton Inn, no en el Four Seasons. Parte de mi nueva vida confort sin exceso. Lamy y James y estoy aquí. Ella no sabe, no. ¿Quieres ver su vida natural, no una actuación? Nordstrom está allí hasta las 6 a las 4 de la tarde. Estaba en Nordstrom, en Barton Creek Mall, observando desde el otro lado del piso. Emily se agachó junto a una mujer mayor, ayudándola a ajustar el calce del zapato, paciente, amable. La Emily que conocía habría llamado a otro asociado para esa tarea. Había cambiado físicamente, delgada, pero fuerte, moviéndose con propósito en lugar de con derecho. Su uniforme era simple pero ordenado, cabello recogido en una coleta. Ya no más visitas semanales al salón. Su rostro sin maquillaje era hermoso de una manera que nunca había visto a Nuneston. Las 5:30 me acerqué como cualquier cliente. Disculpe, estoy buscando zapatos cómodos para caminar. Se dio vuelta. Se congeló, su boca se abrió sin palabras, luego en silencio. Papá, hola, Emily. Ninguno de los dos se movió. 5 meses de cambios suspendidos entre nosotros. Luego se rió, no con amargura ni histeria. Solo rió. Estás comprando en Nordstrom. No has comprado tu propia ropa en 20 años. Las cosas cambian. Sí, lo hacen. No podía dejar el piso. Así que me quedé como cliente. Hablamos cuidadosamente mientras me mostraba los zapatos. Te ves diferente. Dije, soy diferente. La pobreza es un plan de dieta efectivo. No es pobreza, es realidad. Es lo mismo cuando estás acostumbrado a la fantasía. Marcó los zapatos, aplicando su descuento de empleada sin preguntar. Orgullo en pequeños gestos. Salgo a las 6, luego Dennis a las 11. Podemos cenar entre medio. No puedo permitirme cenar afuera. Cocinaré donde vives. Vaciló, luego dio su dirección. No es lo que estás acostumbrado. Yo tampoco lo soy. A las 6:30 subí las escaleras hacia su estudio. Se había cambiado del uniforme a unos jeans gastados y una camiseta, ambos limpios, pero claramente de segunda mano. El apartamento era pequeño pero impecable. Una silla Ontario. Me dio la silla, no es mucho. Empezó, es tuyo, eso lo hace todo Ann. En la pared, nuestra foto de graduación. En el mostrador, mi carta en una pequeña estantería. Libros sobre planificación financiera de la biblioteca. Cociné pasta con las compras que tenía. Básico, pero fresco. Ella me observó cocinar, algo que no habíamos hecho juntos desde que tenía 10 años. Mamá dice que enseñas en Costa Rica voluntariado inglés a niños locales. ¿Gratis? Las mejores cosas que he hecho últimamente han sido gratis. Comimos en su pequeña mesa con platos de plástico y tenedores desparejos. Mejor que cualquier cena de club de campo. Te odiaba, dijo de repente. Lo sé,
Quiero decir, realmente te odiaba. Quería que murieras, lo sé. ¿Cómo pudiste dejarme con nada? ¿Cómo pude dejarte con todo? Nos estaba matando. Nos estaba matando a los dos y en el silencio se asentó. No incómodo, necesario a las 9 de la noche. Ella necesitaba prepararse para Dennis. Saqué un sobre. Esto no es rescate. Es inversión en dentro. Había un cheque de $500 cero y un contrato. ¿Qué es esto? Propuesta de negocio. Trabajas para mí. No en concesionarios. Nuevo proyecto. Enseñar alfabetización financiera a adultos jóvenes. ¿Sabes el costo de no saber? No estoy calificada, estás única y perfectamente calificada. Has estado en ambos lados. Rica sin entender, pobre con despertar, leyó el contrato cuidadosamente. Sueldo justo, sin trato especial, aumentos basados en el desempeño. Esto no es caridad. Esto es negocio. Si fallas, te despido. Hija o no, y si tengo éxito. Entonces, tú habrás tenido éxito, a las 10:30 tuvo que irse a Dennis, mi brother. El primer abrazo real en años. No manipulación ni actuación. Conexión. Te llamaré mañana después de leer el contrato de nuevo. Léelo 3 veces. Esa es otra lección. Estoy aprendiendo. Nosotras dos en un mes después, Emily aceptó el puesto, pero mantuvo los fines de semana en Dennis durante 6 meses. Quería un plan de respaldo inteligente. En su primer taller de alfabetización financiera tuvo 12 asistentes. Un año después, dio conferencias en universidades. 2 años después estaba escribiendo currículos para distritos escolares. Nunca tocó el bono cuando venció, usándolo en cambio como pago inicial para una casa. El dinero que usó vino de sus propios ahorros. Brandon nunca regresó. Escuché que se casó con una viuda rica en Cancún. El ciclo repitiéndose. Ya no es nuestro problema en el Día de Acción de Gracias de 2025. Emily fue la anfitriona en su estudio. Margaret trajo guarniciones y Oli vino. Nos sentamos en el suelo alrededor de su mesa de café. Emily levantó su vaso de agua. A la familia, dijo Margaret, añadiendo a las lecciones aprendidas. Yo concluí, a empezar de nuevo.